¿Cómo se convence a millones de personas de que el asesinato en masa es necesario? ¿Cómo logró el nazismo que una nación entera aceptara, justificara o simplemente ignorara el exterminio de 6 millones de judíos? Fue debido al control del sistema educativo, a la propaganda omnipresente, a los rituales en masa, al endiosamiento del Führer. Es innegable que el gobierno fascista destruyó un estado donde la cúpula se fundía con el orgullo nacional y el horror se disfrazaba de deber patriótico. Pero la pregunta se mantiene: ¿cómo lograron que el pueblo germano aprobara el crimen más horroroso en la historia de la humanidad? En este nuevo documental intentaremos contestar una pregunta que pareciera no tener justificación posible. ¿Cómo millones de personas estuvieron de acuerdo con el Holocausto? It was Goebbels who was responsible for selling the idea that the Jews were this kind of cancer or this plague at the heart of German society. He realized that if you could control what people consumed, then you could control them. And he was one of the first people to realize that. El antisemitismo en Alemania no nació con Hitler, pero fue el nazismo el que lo convirtió en doctrina del Tercer Reich. Desde 1933, el régimen emprendió una campaña sistemática para deshumanizar al pueblo judío, presentándolo como un parásito interno culpable de la derrota en la Primera Guerra Mundial, de las crisis económicas y de la decadencia moral del país. A través de afiches en escuelas, películas como El Eterno Judío, libros escolares como Der Giftpilz, El Hongo Venenoso y hasta juegos de mesa para niños, el nazismo instaló en la conciencia colectiva una identidad basada en el rechazo al otro. The Nazis weren't a political party in the traditional sense. They were a cult. It was a movement. And in order to garner the levels of support they needed, they had to engage in mass levels of propaganda, effectively. And they did that by employing technology and constant messaging. So they used the radio ceaselessly and very, very meticulously. La propaganda de Goebbels repitió consignas simples y eficaces. Los judíos traen miseria. Hay que proteger la sangre aria. El viejo orden está en riesgo. Estas frases repetidas sin descanso iban moldeando la mente de la población. La propuesta era directa. El pueblo alemán debía purificarse, y para ello el judío debía desaparecer. Ahora bien, para que funcione, los nazis tenían que asegurarse de llegar a todos. After shortly taking office, it was important to Goebbels that they create an affordable radio for all Germans to have access to. And this is where we get the concept of the Volksempfänger, the people's radio. It was to cost no more than 35 Reichsmarks, and some 70% of German households had access or had a radio in their homes. But of course, this had a very sinister side as well. Not only was Goebbels in control of the newspapers and the films, but by having access to people's homes, he was able to indoctrinate the German people really 24 hours a day. Puede que esa haya sido su arma principal, pero como ya dijimos, no fue la única. Goebbels utilizó todos los medios para su propósito, donde no solo promovía el odio, sino que también ofrecía una falsa superioridad, una comunidad de pertenencia basada en la exclusión y el desprecio. El antisemitismo fue el cemento con el que se edificó la unidad nacional. Y lo más siniestro no fue la violencia, sino la lógica que la justificó. Se construyó un consenso tóxico donde la segregación dejó de ser una barbarie para transformarse en un deber moral. Los niños aprendían a odiar antes de saber leer.
El odio se imprimía en libros escolares y ya no era ideología, sino parte de un terrible plan. It is a masterful piece of propaganda. It absolves the German people of any guilt. The Jews will be responsible for their own destruction. The single most disturbing thing that Goebbels achieved, that was scapegoating. He was polluting the mind of a nation. La idea de Adolf Hitler era crear un Reich que durara 1000 años, y por esa razón, el nazismo no quería controlar solo el presente, también buscaba adueñarse del futuro. Para ello, se abocó en los niños. Las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas entrenaban a millones de chicos y chicas desde los 10 hasta los 18 años. Les enseñaban a obedecer sin cuestionar, a adorar al Führer y a rechazar todo lo diferente. Desde temprana edad se les transmitía que denunciar a un vecino judío o a sus propios padres era un acto de patriotismo. Aprendían a marchar, a disparar, a rendirse ante la voluntad del Estado y lo hacían con orgullo. Para 1932, las juventudes hitlerianas contaban con poco más de 100.000 miembros. Pero para 1934, con Hitler en el poder, ya eran más de 3,5 millones. Muchos de esos jóvenes, transformados por años de adoctrinamiento, terminaron como soldados, burócratas o carceleros dentro del sistema de exterminio. Su fanatismo no había nacido en el campo de batalla, sino en el recreo de la escuela. Era el nazismo inoculado en el ADN de la infancia. El amor al Führer fue sembrado antes que el amor a los padres. No nacieron monstruos, pero los educaron para hacerlo. Tras una vida sometidos a la propaganda y con un leve empujón, acababan cumpliendo las tareas más atroces. There is some evidence that there was a bit more resistance to taking part in the killings than perhaps there would have been in the Einsatzgruppen. But this was by and large overcome, and it was done by the use of, for example, alcohol given out freely to these people that would anesthetize them against the effects, if you like, of seeing large numbers of people killed in front of them. Mientras los niños se volvían hombres, y estos hombres soldados listos para servir al Führer, las mujeres en el Tercer Reich también eran cultivadas en el odio antisemita, pero desde otra perspectiva. La ideología nazi las enmarcaba bajo el lema de las 3K, Küche, Kinder, Kirche, es decir, cocina, niños e iglesia. Se las alentaba a casarse y tener hijos arios para fortalecer la raza alemana. El Estado premiaba esta función biológica con incentivos económicos. De hecho, en 1933 se aprobó una ley que otorgaba préstamos sin intereses a las parejas recién casadas, en la cual se perdonaba un 25% por cada hijo nacido. Este sistema, disfrazado de beneficio familiar, tenía un trasfondo claro: fortalecer la supremacía aria desde la cuna y empujar a las mujeres judías fuera del horizonte social. Mientras estas últimas sufrían el desplazamiento, las madres modelo eran celebradas públicamente. Se entregaban medallas por natalidad y se exaltaba a aquellas que sacrificaban su individualidad por la grandeza del pueblo alemán. Pero el adoctrinamiento no se sostenía solo con discursos. Tras el caos económico de la posguerra, Hitler también sedujo con resultados tangibles. El desempleo cayó, la industria se reactivó, las calles comenzaron a llenarse de autos y esperanza. Muchos alemanes no solo escuchaban sus palabras, veían sus bolsillos llenarse. La propaganda y la prosperidad se entrelazaron como un anzuelo perfecto. Se construía un enemigo y al mismo tiempo se ofrecía estabilidad. El horror no llegó envuelto solamente en odio. También vino con subsidios, empleos y pan caliente en la mesa. Así la ideología se volvió rutina y la exclusión
algo que simplemente ocurría del otro lado de la puerta. Pero esto era solo una parte del plan. Stage 1. Give them a star. A Jewish German and a non-Jewish German may not look that different, but what you can do is label them with a star. And it's the yellow star is absolutely key to differentiating them, and it starts kind of staining them. This is the real moment at which they really say to the people on the streets, these people are different from everybody else. They're not German, they are Jewish, and the Jews are an unwanted race in our Third Reich. La segunda etapa era ir un paso más allá y asegurarse de que los alemanes no socialicen con los judíos para mantenerlos físicamente separados. La brecha se agrandaba y era más fácil no pensar en el destino de aquella persona con la que no se compartía absolutamente nada. De hecho, otro de los aspectos más escalofriantes del régimen nazi no fue simplemente el crimen, sino la precisión y facilidad con la que se ocultó. A plena luz del día, con trenes cargados de personas y calles patrulladas por uniformes. El horror estaba allí, pero camuflado. The Jews leave on comfortable passenger trains with tickets, food, and money for the journey. And this deception seems to work on Germans and Jews. A los trenes que partían abarrotados de judíos se les decía que se dirigían a colonias de trabajo en el este, a los guetos, que eran zonas protegidas, y a las cámaras de gas simplemente se les llamaba duchas. Las víctimas entraban creyendo que tomarían un baño, pero salían convertidas en cenizas. Todo estaba diseñado para que las atrocidades existieran, pero sin ser vistas. La burocracia del exterminio incluía archivos, códigos y sellos que transformaban el genocidio en un trámite administrativo. Hasta el lenguaje fue manipulado. No se hablaba de asesinatos, sino de solución final, reasentamientos o evacuaciones. Un ejemplo estremecedor de este concepto fue el de Theresienstadt, una ciudad disfrazada de utopía. En 1944 se organizó allí una visita de la Cruz Roja y se montó una farsa. Jardines, conciertos, niños bien vestidos. Pero todo fue un teatro. Días después, los prisioneros fueron enviados a campos de exterminio. Poco a poco se supo, pero nadie en Alemania lo quería ver. Many thousands of Germans now know what is happening out east. But they do nothing. It confirms what the Nazis learnt from the euthanasia program. They can get away with killing Jews out of sight, far from home. No todos dispararon un arma. No todos firmaron órdenes de deportación. Pero el crimen del silencio fue quizás el más extendido. Porque si bien el nazismo perfeccionó la maquinaria del engaño, muchos alemanes se esforzaban por no conocer detalles de lo que sucedía. El olor a carne quemada se percibía a kilómetros. Los trenes salían llenos y volvían vacíos. Los vecinos desaparecían sin dejar rastro. Pero la mayoría prefirió no preguntar. Cada mentira oficial era una excusa colectiva para seguir viviendo en paz. El miedo existía, pero también el racismo, el nacionalismo y la comodidad moral. La verdad era insoportable. So you've got the train driver driving a trainload of Jews across Europe. He knows what's going on, but he's not asking any questions. You've got the civil servant working in some small department in Berlin who's probably responsible for supplying the cattle trucks for a certain shipment of Jews. He's just following orders. But what you've got are a lot of very small cogs, each of whom think, well, I'm not really taking part in this, I'm just doing a small thing. But when you put all those cogs together, then you've got a murder machine. But when you take it apart, each of those cogs can say, it wasn't me. En 1945, con el fin de la guerra,
Los aliados obligaron a miles de civiles alemanes a visitar los campos de concentración. Muchos rompieron en llanto. Otros vomitaron. Para algunos fue la primera vez que enfrentaron la realidad. Para otros simplemente fue la primera vez que decidieron verla. Cuando los soldados abrieron las puertas, no solo liberaron a los sobrevivientes, también desnudaron la conciencia de un país entero. Las imágenes de ciudadanos alemanes caminando entre los cadáveres apilados, con la mirada perdida como zombis morales, son la más cruda metáfora de una nación que eligió no ver. El Holocausto no fue únicamente el crimen de unos líderes fanáticos. Fue el resultado de una sociedad moldeada por el odio, anestesiada por la propaganda y educada en obediencia ciega. La matanza de los judíos no comenzó con balas, sino con palabras. Y lo más escalofriante no es lo que pasó, es lo fácil que pasó, porque la ignorancia no fue inocente, fue voluntaria. Y cuando la verdad se hizo imposible de negar, para muchos ya era demasiado tarde. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir conociendo la historia militar.